Cordial saludo, mi nombre es Edgardo Herrera Ochoa, pertenezco al grupo 81 del curso de Física Electrónica y a continuación vamos a ver una presentación de conceptos básicos que se van a abordar en la unidad 1. Este es mi documento de identificación. Entonces proseguimos con la presentación. El primer concepto que vamos a abordar es el de carga eléctrica. Para abordar este concepto nos vamos a referir al átomo como la unidad fundamental de la materia. Estos poseen propiedades que nos permiten conocer el grado de electrificación de un cuerpo. En el átomo existen dos tipos de carga, positiva y negativa. Los electrones fluyen por los cables de conexión en un circuito eléctrico. La carga en movimiento representa una corriente. Su unidad fundamental es el coulomb, que se define en términos del ampere como al contar la carga total que pasa por una sección transversal de un alambre durante un segundo. Entonces aquí podemos ver que los átomos están compuestos por electrones en sus enlaces externos, protones y neutrones en el núcleo. De acuerdo al número de protones y de electrones podemos decir que posee iones positivos y iones negativos. Los cuerpos también pueden ser neutros con carga positiva si es mayor el número de protones, y carga negativa pues si es el mayor el número de electrones que componen los diferentes niveles del átomo. La corriente eléctrica la podemos definir como una medida de la velocidad a la cual la carga pasa por un punto de referencia determinado en una dirección especificada en una unidad de tiempo. Una contribución a esta carga total será negativa si la carga se mueve en dirección de referencia o si la carga positiva se mueve en la dirección opuesta. Podemos definir esta corriente como el diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo. La unidad fundamental de la corriente es el ampere. La corriente es el flujo de carga que fluye a través de un cable o componente del circuito. Definimos la ruta actual con una flecha o flujo de carga dentro o fuera del cable o componente del circuito. Entonces aquí tenemos la dirección en la que viaja la carga a través de un cable conductor. Esta puede ser, la flecha nos indica la dirección en la que se mueve. Esta puede ser positiva o negativa si se mueve en dirección contraria. Aquí tenemos gráficos que representan diferentes tipos de corriente. Esta es una corriente directa. Tenemos la corriente senoidal, la corriente exponencial y la corriente senoidal amortiguada. Aquí tenemos una sección de cable que nos ayuda a definir la corriente. Un ampere corresponde a un coulomb de carga que pasa en un segundo a través de una sección transversal seleccionada de manera arbitraria. Voltaje o tensión es una medida del trabajo que se requiere para mover la carga a través del elemento. La unidad de tensión es el volt. Puede existir una tensión entre un par de terminales eléctricos sin importar si fluye o no una corriente. Por ejemplo, la batería de un automóvil tiene una tensión de 12 volts entre sus terminales, incluso si no se conecta nada a ellas. El sentido de la tensión se indica con más o menos. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos terminales de un componente del circuito. Aquí se está tomando el ejemplo con un multímetro midiendo el voltaje entre las dos terminales de una pila que va conectada a una bombilla. La diferencia de potencial entre cada uno de los terminales lo podemos llamar voltaje. Su unidad fundamental es el voltio. Aquí tenemos terminales con voltajes. Decimos que la figura A y B, la terminal B es de 5 voltios
positiva con respecto al terminal A. En las figuras C y D, la terminal A es 5 volts positiva con respecto a la terminal B. Esto de acuerdo a los signos en cada una de las terminales de entrada y de salida. La potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía, su unidad de medida es el watts. La potencia la podemos definir como el voltaje por la intensidad. Podemos afirmar que la potencia es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en función del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos una bombilla, su consumo se registra en watts por unidad de tiempo. También para calcular la potencia pues nos valemos de la ley de Ohm. Dice que la potencia es igual a la intensidad de corriente por el voltaje. El voltaje es igual a la potencia sobre la intensidad de corriente y que la intensidad de corriente es igual al voltaje, a la potencia sobre el voltaje. Estas son las diferentes fórmulas basadas en la ley de Ohm para encontrar potencia. De igual manera, la ley de Ohm la utilizamos para encontrar intensidades de corriente, donde simplemente reemplazamos donde está la potencia y el voltaje y decimos que la intensidad de corriente es el voltaje sobre la resistencia. Aquí el voltaje lo va a reemplazar la resistencia. Decimos que la potencia absorbida por el elemento se determina mediante el producto del voltaje por la intensidad de corriente. De forma análoga, se dice que el elemento genera o suministra corriente. En la pregunta orientadora nos preguntan que por qué un circuito en serie la resistencia equivalente es igual a la suma algebraica de todas las resistencias del circuito. En un circuito en serie, su característica es que una resistencia va conectada a continuación de la otra. En un circuito en serie, la corriente en cada una, la intensidad de corriente en cada una de las resistencias va a ser la misma, mientras que el voltaje va a variar. Lo contrario ocurre en un circuito en paralelo, el voltaje va a ser el mismo y varían las intensidades de corriente. Entonces, por ejemplo, en este circuito, estas tres resistencias las podemos reemplazar por una sola resistencia que equivale a la suma de cada una de las resistencias del circuito. Entonces aquí tenemos 10 ohmios, 5 ohmios y 15 ohmios. La suma total sería 30 ohmios. Si queremos hallar la intensidad de corriente, pues entonces dividimos voltaje sobre resistencia. Esto nos daría 0,2 amperes. De igual manera, si queremos hallar el valor de la resistencia, sería el voltaje sobre la corriente. Si queremos hallar corriente, voltaje sobre resistencia. Si queremos hallar voltaje, intensidad de corriente por la resistencia. Por lo tanto, podemos afirmar que debido a que están conectadas una a continuación del otro y no comparten más conexiones en sus nodos, la intensidad de corriente va a ser la misma. Por lo tanto, al sumar las resistencias equivaldría a tener una sola resistencia en un circuito en serie. La resistencia equivalente es igual pues a la suma de cada una de las resistencias del componente. Aquí podemos ver otro ejemplo de una conexión en serie. Tenemos la fuente de 9 voltios y la conexión a cada uno de los terminales. Tenemos una sola resistencia. Aquí tenemos 3 resistencias conectadas en serie. Con esto damos finalizada la primera parte de la tarea, que corresponde a los conceptos básicos. Después se abordarán ejercicios de circuitos en serie y paralelo con leyes de Kirchhoff. Muchas gracias por su atención, muy amables.